Pero un poco de lo que voy a hablar el día de hoy es de ciencia de datos y las aplicaciones que existen en sistemas complejos. Un poco para darles algo de background de cuál es mi involucramiento en este tema. Los últimos 10 años yo estuve haciendo investigación. Hice el doctorado, el postdoctorado, estuve como investigador a tiempo completo en el MIT. En particular, si iba en el edificio 9, que es el que está en el círculo, ahí me encontraban. Yo trabajaba en un laboratorio que se llama Sensible City Lab. No trabajo todavía porque todavía soy fellow, en donde Sensible City Lab es un laboratorio multidisciplinario. A ver, o sea, veamos desde matemáticos hasta computer scientists, físicos, urbanistas, arquitectos, diseñadores, sociólogos, economistas, etcétera, etcétera. Porque lo que hacíamos en Sensible City Lab era analizar ciudades alrededor del mundo. ¿Ok? Y tratar de entender cuál es el impacto de las tecnologías digitales en la creación de las ciudades del futuro. Entonces, nuestro objeto de análisis era, por definición, uno de los sistemas más complejos que existe hoy día en términos de sistemas observables, que son las zonas urbanas. Las zonas urbanas, por definición, son de alta complejidad, son multidimensionales, son una combinación, si lo quieres desempacar, en retos y problemas tanto de soluciones discretas como no discretas. ¿Por qué? Porque combinas lo técnico con las dinámicas sociales. Y las ciudades es un sujeto de investigación importante, porque si lo pensamos hoy día, más o menos como el 2,3% de la población mundial vivimos en ciudades, o sea, eh, pero las ciudades ocupan el 2,3% del territorio global, ¿ok? De la masa de tierra. Pero el 57% de la población ya vive en ciudades. Entonces, sobre los 8.000 millones de personas que hoy día somos, estamos hablando de alrededor de 4.500, 4.600 vivimos en ciudades. Pues las ciudades hoy día consumen el 75% de la energía global, producen el 80% de las emisiones de carbono, producen más del 80% de la productividad económica. Y a como nos vamos convirtiendo cada vez más en una población urbana, las ciudades se vuelven uno de los campos de batalla más importantes para pelear muchos de los retos que tenemos como humanidad. Retos desde un punto de vista ambientales, energéticos, económicos, sociales, etcétera, etcétera. Entonces, es hoy día las ciudades, si lo ven desde una perspectiva de ciencia, es uno de los campos más ricos de análisis, donde se está haciendo mucha investigación a la par de las conversiones urbanas que están teniendo las ciudades. Entonces, lo que hacemos en Sensible es una dupla, nosotros le llamamos imaginación urbana, a partir de procesos de innovación, pero fundamentalmente ejecutados a través de ciencia y diseño. MIT como universidad, pues es una universidad donde la ciencia se toma muy en serio, con mucha profundidad, pero lo que probablemente mucha gente no sabe es que MIT es la segunda escuela más prestigiada del mundo en diseño. Y es el segundo departamento de Social Sciences más importante, más reconocido del mundo también. Entonces, es un lugar bien importante. La función primaria de tecnología, que es como parte del ADN central de la universidad, el ADN de ciencia dura, pero con estas funciones de ciencias sociales y estas funciones de diseño. Y ahí hay una mezcla muy rica, hay una mezcla muy interesante. Esa mezcla es importante porque hoy día lo que estamos viendo es una separación fundamental entre lo que veíamos como mundos formados por átomos y mundos formados por bits. En donde los átomos son tangibles, son fáciles de entender, son fáciles de medir, pesar, tocar, pero los bits son intangibles, pero son increíblemente escalables. Entonces, lo que estamos viendo son a cómo vamos evolucionando en nuestro orden social histórico, de sociedades industriales a postindustriales, a sociedades de información y de conocimiento. Hay un claro corte que se da a partir de la posguerra, en donde gradualmente dejamos de ser sociedades primariamente basadas en átomos, en producción física, a sociedades que somos basadas en información. El, y entonces, si lo ven desde una lógica de ciencia, el trabajo de grandes gigantes como Ludwig Boltzmann, quien nos ayudó a entender estos conceptos de órdenes específicos en el tiempo a través de la materia, que es un concepto muy importante.
tanto en termodinámica como incluso, por ejemplo, en probabilidad estadística. Él nos ayuda a entender que la información no es un concepto etéreo, la información tiene que ver con estados de orden específicos en el tiempo para algún sistema o algún elemento determinado. Esta definición que parece medio esotérica es muy importante para entender la era en la que vivimos. Les voy a dar un ejemplo, y esto se los comento porque en muchos departamentos ligados con manejo de información y ligados con datos, existe un poco entendimiento sobre qué es fundamentalmente cuando hablamos de información. Información son establecimientos de órdenes específicos en sistemas de cambio. Por ejemplo, este es un Pagani Huayra, es un objeto, es un automóvil que vale 2,5 millones de euros, es un objeto de deseo para muchos, lo desarrolla un taller muy pequeñito en el norte de Italia, y todo el expertise de, detrás de este objeto, en términos de conocimiento de ingeniería, de software, de motores, de mecánica, de materiales, etcétera, etcétera, está codificado en este objeto. Hace algunos años el dueño de uno llegó y estrelló su auto y tuvo una pérdida total. Y si ustedes agarraran una escoba y ustedes barrieran todos los pedacitos de Pagani Huayra y los hicieran una pila de pedacería de Pagani Huayra, definitivamente no pagaran 2 millones de euros. Es más, muy probablemente pagaran 0 euros por eso. El, y cuando yo platicaba con mis estudiantes allá en la universidad, yo les preguntaba, ¿dónde se fue el valor? ¿Dónde se fue el valor de este Pagani Huayra de estudio? El valor se fue en que perdió la configuración de forma específica, que le permitía dar la función, que le permitía dar la estética, que le permitía dar todas sus características como objeto y como producto. El valor que perdió fue información. Pasó de ser una forma muy específica de orden a una forma que tiende a ser entrópica, que tiende a ser caótica. Y entonces, cuando pensemos en qué es lo que hacemos como funciones de datos y como funciones de información, en realidad lo que estamos haciendo es estamos codificando estructuras. Ese es un concepto muy importante, es un concepto relevante a entender. Algunos años después, Claude Shannon y von Neumann, de una conversación, y Claude Shannon publica un paper muy importante que se llama Mathematical Theory of Communication, y con esto se detona la era digital. Este paper, Claude Shannon es el que elabora el término bit, pero fundamentalmente lo que logran es codificar en una lógica matemática la cuantificación de la información que viaja por un sistema. Y entonces, entre las contribuciones de gente como Boltzmann, como von Neumann, como Shannon, eso nos da hoy día a nuestra era digital. Y nuestra era digital se caracteriza fundamentalmente por grandes volúmenes de datos que generan información, que generan reformulación en el entendimiento de todas las cosas que hacemos y tocamos. Entonces, el fenómeno en este momento es un fenómeno cuando escuchamos que estamos digitalizando cosas. En realidad lo que estamos haciendo es estamos uniendo sistemas basados en átomos y los estamos fusionando con sistemas basados en bits. Y eso cambia profundamente las cosas. Ejemplo, si yo agarro una función como transporte, pues hace 200 años esto era el transporte, era una carreta cargada por caballos. En la era industrial, pues era un automóvil. En la era postindustrial era básicamente el mismo automóvil, si quieren, con más partes, con más elementos y con más complejidad. Pero en la era digital, en realidad lo que tenemos es un híbrido entre un automóvil, en la era digital estamos migrando a vehículos autónomos, entre un automóvil que ya no solo ejerce la función de transporte, sino que por sí mismo, embebido en su función, está una función de procesamiento y generación de data y de información. Y esto nos permite operar en dos tipos de ecosistemas. Uno físico, ¿ok? Que es el del objeto que se mueva, pero uno de datos. El objeto de datos es que cuando el automóvil va viajando, sensores como cámara, LiDAR en los escáneres, sensores de movimiento, GPS, van mapeando todo el ambiente, van detectando elementos cuando van viajando, sobre los cuales puedes utilizar heurísticas de inteligencia artificial para hacer detección, clasificación, extracción. Puedes hacer mapeos no solo bidimensionales, sino incluso volumétricos,
Y fundamentalmente lo que los objetos están creando es están creando gemelos digitales de los entornos sobre los cuales están viajando y se están moviendo. Cuando tú esto lo ves sistémicamente, imaginemos que hoy día hay 265 millones de vehículos en Estados Unidos, hay como 1.2, 1.3 billones de vehículos alrededor del mundo. Podemos proyectar lo que significa esta capacidad de generación de data, pero en esas escalas de granularidad. Y entonces, lo que significa es que desde una perspectiva de ciencia de datos, es un momento muy interesante para las ciudades, porque así como existen estos sistemas que se están transformando como los automóviles, en la realidad es que estamos digitalizando todo tipo de infraestructuras y todo tipo de puntos de interacción con las personas que habitan entre las ciudades. Esto está generando un gemelo digital de las ciudades. Tenemos ciudades conformadas por átomos, calles, ladrillos, cementos, concretos, postes de luz, semáforos, drenaje. Y tenemos ciudades que están formadas fundamentalmente por capas de bits, por capas de información y datos, en donde hoy día son un mar de datos. ¿Ok? Y hacer sentido de esos datos, ¿ok? Es una función central de la ciencia de datos. Entonces, el urbanismo moderno ya está derivando en una disciplina que antes era una disciplina de arquitectos y muy rápido se está hibridizando a una disciplina de ciencia de datos. Ciencia de datos a escala. Y entonces, lo que nosotros hacemos en el laboratorio es tratar de encontrar un entendimiento de lo que vienen siendo realidades escondidas, ¿ok? Realidades escondidas, realidades no obvias, no evidentes, ¿ok? Que que las podemos extraer, las podemos entender aparte de procesos de ciencia de datos sobre este volumen de data que están generando las ciudades. Pero para eso nos tenemos que ir al principio. Tenemos que entender las tipologías de datos. Hay un ecosistema muy rico de datos y como mencionaba Stevens desde hace décadas, en los 40, es importante entender el tipo de datos y el tipo de operaciones que se pueden hacer con los datos, que son lógicas de entendimiento, lógicas de concatenación y lógicas de estructura, de hacer por los datos. Y esto lo vamos derivando en sistemas cada vez más y más y más complejos, en donde existe un feedback loop entre los datos y los métodos detrás de los datos. Detrás de los métodos existen formas de entendimiento de sistemas de mayor y mayor y mayor complejidad. Fundamentalmente, cuando hablamos de datos, de lo que estamos hablando es de una interpretación, ¿ok? En términos de escalas. Pueden ser escalas espaciales, hiperlocales, meso, macro, pueden ser escalas temporales, pero hay muchas otras escalas. Y los diferentes métodos que tenemos, si lo quisiéramos ver desde estadísticos, matemáticos y más recientemente computacionales, fundamentalmente lo que nos dan son diferentes perspectivas sobre las cuales podemos abordar un entendimiento estructural de los datos. Esta parte es importante entender, porque normalmente en ciencia de datos la gente suele especializarse en métodos específicos y es muy fácil perder dimensionalidad y entendimiento de los problemas a partir de casarnos con una perspectiva metodológica. Y lo que estamos viendo ahorita, desde un punto de vista del impacto cada vez más y más y más, tanto de almacenamiento de datos que nos permite tener datasets más y más y más y más y más y más grandes a menor costo, junto con capacidades de cómputo y procesamiento de esos datos que nos permite experimentar con nuevas lógicas matemáticas y algorítmicas de entendimiento de los datos, ahí es donde está la discusión. Es una discusión muy rica. En esa discusión, el proceso central es un proceso muy sencillo, es un proceso típicamente de exploración, creación y de comunicación. Creo que normalmente la exploración es una capa de ideación, tienes una capa de adquisición y exploración de los datos, es como la parte rica donde estamos tratando de entender los datos con los que estamos jugando. Para de ahí pasarnos a la parte dura, que es un tema de modelado, eso es un tema técnico, y luego pasarnos al delivery, pasarnos al monitoreo y pasarnos al feedback loop. Normalmente esto, si lo viéramos como proceso de data science, es un proceso que aunque es cíclico en su naturaleza,
también tienen algunos puntos torales que son iterativos. Y la iteración funge sobre la ideación. ¿Por qué? Porque de fondo un proceso de ciencia y datos es principalmente un proceso de ciencia. Entonces, en un proceso de ciencia, lo que se está haciendo es se está codificando estructuras. Tú tienes funciones objetivos que te las va a definir su contexto de uso, te las van a definir dimensiones escalares que pueden ser, tienes escalas, tienes tiempos, tienes latencias, dependiendo del tipo de aplicación que vas a codificar. ¿Ok? Y con esto podemos hacer mucho. Por ejemplo, este es un proyecto que hicimos en Singapur para tratar de entender morfológicamente este, un entendimiento tridimensional de la forma urbana para entender el potencial que pudiera tener la ciudad desde una perspectiva de captura de energía solar. Entonces, este es un análisis de todas las superficies en relación a todos los baños de irradiación solar en el año de manera cíclica, que puede tener un gran impacto en determinar el tipo de superficies a futuro que se construyen, dónde se ponen paneles, dónde se construyen sombras, etcétera, etcétera. Podemos igual utilizar métodos completamente diferentes. Por ejemplo, este fue un análisis de redes sociales para detectar los patrones de telecomunicaciones, controlando por diferentes sectores socioeconómicos y demográficos dentro de la ciudad para cuantificar grados de segregación en procesos de comunicación o de unión de grupos sociales. Una combinación de análisis geoespacial con SNI, Social Network Analysis, con análisis estadístico. Entonces, tu combinación metodológica lo que fundamentalmente te permite es ir enriqueciendo tu set de preguntas. Y cuando hablamos de ciencia, fundamentalmente lo que estamos hablando es de hacer preguntas y de contestar preguntas. Recientemente en una reunión comentábamos el tema de datos y salió el comentario de la diferencia entre analítica de datos y ciencia de datos, y yo hacía la precisión. La diferencia es que analítica de datos es cuando tú estás utilizando un método científicamente probado para analizar datos y formar estructuras de datos. Pero ciencia de datos, por definición, es un proceso que sigue el método científico de un establecimiento de preguntas, una formulación de preguntas, un establecimiento de hipótesis, un levantamiento de eventos observables o de datos, la aplicación de un método para análisis y la validación o no validación de una hipótesis para entonces transmitir las conclusiones. Y las conclusiones pueden ser en forma de un paper, pueden ser en forma de un modelo, si lo quieres ver desde un punto de vista metodológico, y luego eso inyectarlo como un nuevo conocimiento para reformular nuevas preguntas, nuevas hipótesis, etcétera, etcétera. Entonces el camino de la ciencia siempre va cambiando. Y lo que está pasando hoy día es que rápidamente estamos brincando de una perspectiva de datos que abordamos para procesos de ciencia, de datos históricamente estructurados. Los seres humanos tenemos estructurando datos miles de años, ¿no? Empezamos con las tabletas de arcilla en tiempos de los sumerios hace 6.000 años. Pero en nuestra era digital, cada vez más la volumetría de data ya no son datos estructurados, son datos no estructurados. Estamos capturando como datos ricos, como videos, imágenes, audio, datos de sensores, etcétera, 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 que corresponden a otro tipo de métodos computacionales que son necesarios para extraer sentido de esos datos. Entonces, cuando pensamos en, por ejemplo, vehículos autónomos en su capacidad de generación de data, o un teléfono celular que tiene muchísimos sensores dentro, los relojes que traemos en la pulsera hoy día y demás, todos esos son capas generadoras de datos de diferente naturaleza. Okay. Unos son estructurables, otros no. Nada más pensamos en un teléfono que todos traemos. Esto es un pequeño catálogo de todos los sensores que podemos, que están generando consistentemente data en el uso del teléfono. Y entonces, cuando pensamos esto como un sistema distribuido, a estos datos les podemos hacer muchísimas preguntas. El proceso de data science es fundamentalmente el proceso que le está haciendo consistentemente preguntas a todos estos sistemas. Y no solo es aquella data que generan los sensores de forma automática, sino son los patrones detrás del uso de todos estos objetos que detrás tienen seres humanos
que también puede ayudarnos a entender ciertos patrones humanos. Entonces ahí tenemos un ecosistema muy rico que crece de todo tipo de datos, imágenes, audio, datos referenciados, videos, textos, aplicativos, etcétera. Y la función de data science ahorita está muy de moda porque va a la par con ese enorme crecimiento de datos. Esto está creciendo a un nivel tan acelerado en donde la complejidad embebida en los datos es tan grande que invariablemente tenemos cada vez más que aproximar la ciencia de datos a migrar de modelos, vamos a decir, históricamente utilizados para sistemas grandes como la estadística, a modelos computacionales cada vez basados más en heurísticas tipo machine learning. Y la explosión que tenemos hoy día de machine learning e inteligencia artificial tiene que ver con esta capacidad de empezar a encontrar patrones, ¿ok? Estructuras embebidas en datos complejos que ya no son intuitivos, que se ve, que supeditan a nuestra capacidad cognitiva para entender esas relaciones, ¿ok? En sistemas complejos, pero que sin embargo las relaciones existen. Entonces, cuando analizamos este fenómeno que hoy día se está dando en las ciudades a gran escala, por eso es que están viendo tanta aplicación de inteligencia artificial integrado con dinámicas de IoT, integrados con dinámicas de cómputo distribuido, para tratar de entender, para tratar de crear nuevos sistemas. Entendiendo que si solo nos metemos en el acercamiento metodológico de procesamiento de datos, pues entonces podemos caer en la falacia de empezar a encontrar correlaciones, pan, chile y manteca. Y se nos olvida el principio más básico de una correlación entre causalidad. De todas estas correlaciones espurias que nos encontramos, que hoy día un fenómeno que estamos viendo mucho en muchos procesos de ciencia de datos es que son unidades que están siendo configuradas para activar o encontrar correlaciones sin un entendimiento fino de lo que está sucediendo en el sistema. Ese es un problema enorme en la ciencia en este momento. Tiene típicamente que ver mucho acerca de científicos de datos que tienen una expertise metodológica y quieren aplicar el método para todo tipo de problemas sin entender que están reduciendo su dimensionalidad de entendimiento de los problemas que están sesgando su visión en la respuesta. Este es un reto de todas las unidades de ciencia hoy día, por eso es que este tema de capacidades y de enriquecimiento metodológico se vuelve tan importante. ¿Por qué? Porque si estamos hablando de ciencia de datos, estamos hablando de preguntas. Preguntas. Hay toda una tipología de preguntas. Formular preguntas no es algo tan sencillo. Es método. Es un tema de exploración de posibilidades. Hay preguntas, hay exploraciones que son muy conservadoras. Hay equipos de datos que siguen haciendo la misma pregunta o centralmente hacen la misma pregunta. Por ejemplo, si fuéramos a ser autocríticos en Coppel, la cantidad de preguntas que hacemos a la función de crédito, de otorgamiento de crédito, en términos de cómo lo refinamos y lo refinamos y lo refinamos, en relación a las muchas otras preguntas que le pudiéramos estar haciendo al negocio, ¿ok? Es claramente una exploración muy conservadora. O es una exploración de legado. Seguimos observando crédito, pero fundamentalmente estamos observando créditos desde diferentes lentes, pero nuestro objeto de pregunta sigue siendo el crédito. ¿Ok? Hay exploraciones que son metodológicas. ¿Ok? Yo soy experto en estadística, actuaría, o soy experto en análisis geoespacial y a todo le quiero ver cara de problema o cuestionamiento geoespaciales. Pero en realidad las unidades que están operando en el estado del arte en funciones de ciencia y datos en realidad están configuradas para hacer exploraciones más abiertas. ¿Ok? Para tratar de sintetizar lo que viene siendo las exploraciones en el estado del arte que están en el borde de las posibilidades, incluso muchas de ellas impulsándose a conocimiento nuevo, que es la función central de la ciencia, pero sintetizando esas exploraciones para la realidad del negocio o de la entidad en la cual laboramos o el objeto de estudio sobre el cual laboramos. Y esto es porque la ciencia de datos es fundamentalmente un proceso de ciencia, parte de una pregunta. Esa pregunta puede ser abordada, número uno, a través de los datos y de las observaciones que capturamos, ¿ok? A partir de una selección e implementación metodológica. Pero la pregunta es central, el método no es central. La pregunta es central, los datos no son centrales.
Y esa relación de relevancia muchas veces pierde. Cuando ya tenemos estos principios claros, bien entendidos, entonces ya nos podemos meter en exploraciones creativas. Aquí les voy a mostrar algunos ejemplos de cosas que hacemos. Por ejemplo, si yo me agarro información de GPS, un GPS me da tres tipos, tres dataset, me da tres variables, me da latitud, longitud y me da un timestamp. Si yo tengo un dato, lo que puedo hacer, lo que puedo entender es la ubicación de ese sensor y por asociación de dónde el sensor en qué estaba, en algún momento, lugar, en el tiempo. That's it. Si yo genero una secuencia sobre el mismo identificador del GPS y hago un muestreo distribuido en el tiempo, donde lo que me va a variar no solo es el tiempo, sino la posición, lo que puedo codificar es una ruta. Si yo hago una interpretación de múltiples identificadores de GPS asociados al objeto de uso del GPS, lo que puedo entender es la movilidad de un sistema. Y esto lo podemos escalar. Por ejemplo, hace algunos años hicimos un estudio para entender cómo utiliza la ciudad de Nueva York su sistema de taxis. Y entonces lo que hicimos fue mapeamos 300 millones de viajes de taxis de la ciudad de Nueva York. Cada puntito amarillo que ven aquí es una persona subiéndose un taxi durante un año. Esto fue una muestra longitudinal de un año. Cada punto azul que ven aquí fue una persona bajándose de un taxi. De hecho, si le hacemos un zoom out, podemos incluso dibujar el mapa completo de Nueva York a partir de 300 millones de puntos. Este mapa no tiene calles, lo único que tiene son puntos. Rápido puedes ver aquí en una imagen estática de agregación ciertos patrones. Ejemplo, es muy fácil agarrar un taxi si vives en Manhattan, ¿no? Buena suerte si vives en algunas zonas de Brooklyn, ¿no? No tienes ningún problema para agarrar taxis si vives en el aeropuerto, pero claramente hay una concentración de viajes y hay una centralidad de la ciudad de Manhattan. Ahora, más interesante es si esto lo entiendes en el tiempo, uno de los fenómenos que te da en términos de usabilidad el trabajar con estas escalas de datos es que puedes hacer preguntas más interesantes. Si distribuimos en el tiempo esos 300 millones de viajes, entonces la pregunta inicial que era cómo utilizan los neoyorquinos su sistema de taxi, se convierte en una segunda pregunta que viene siendo cuántos de sus viajes de taxi suceden entre orígenes, destinos similares, más o menos al mismo tiempo o en tiempos similares. Y si están en orígenes, destinos similares, en tiempos similares, y vamos a suponer que se pudieran compartir los taxis, ¿cuántos de esos taxis se pudieran compartir? Entonces, la continuación de este estudio, lo que hicimos fue, se elaboró un método de redes distribuidas espaciales, pero colapsables en funciones de espacio y tiempo para interconectar esos viajes orígenes como una función de un algoritmo de cómputo. Lo que descubrimos es que si los neoyorquinos estaban dispuestos a compartir su taxi y retrasar su viaje un promedio, un delta de 2 minutos, el 47% de los taxis de Nueva York pudieran ser compartidos. 47%. Es un número enorme. Si el número es tan grande, ok, aquí vemos de hecho la curva. Si nos vamos a 5 minutos en delay, se va a más del 80%, 80-85%. O sea, existen patrones muy discernibles de movimiento de la ciudad que pueden ser utilizados para optimizar el sistema de tráfico de Nueva York. Después hicimos una aplicación en línea, nada más para ver entre punto A y punto B cuántos viajes se habían generado durante el año. Y estamos típicamente hablando de miles de viajes, 46,000 viajes, 51,000 viajes. Entonces, si esos viajes los distribuimos en el tiempo, en términos de series de tiempo, ahí es donde empezamos a ver estas frecuencias que son completamente utilizables. Es lo que ven ahí es JFK. Y aquí entonces es un ejercicio de entendimiento del problema, no solo a través de la analítica, sino también de la visualización de la data y lo que la data te está mostrando. Pero más importante aún, en un proceso científico, si tú ya sabes que el 47% de los taxis los puedes compartir, entonces la siguiente pregunta es, ¿cuántos taxis necesita Nueva York? Y esa es una pregunta que metodológicamente la respondimos a través de una utilización de ciencia de datos y de modelado de forma simultánea.
Aquí aplicamos métodos computacionales para extraer vehículos del sistema, al mismo tiempo que simulábamos el colapso de las redes sobre los históricos de viajes demostrables en la banda. Y a la hora de colapsar estos taxis, aquí podemos ver como en un lado de la pantalla es el sistema optimizado, en otro lado de la pantalla es el sistema natural, ¿ok? Haciendo como análisis la capilaridad distributiva espacial del grid urbano de la ciudad, lo que estamos haciendo es estamos quitando muchísimos, 137,000 vehículos de la ciudad. Este es un trabajo importante, este es un trabajo que se ganó la portada de la revista Nature, que digo, para quienes la conozcan, saben el principio de la revista, para quienes no la conozcan, Nature es la revista científica más importante del mundo. Y ganar una portada en Nature en el mundo científico es un gran logro. Pero esto que les estoy mostrando fue una exploración de datos a partir de sistemáticamente crear ciencia en un entramado de preguntas a través de una combinación de perspectivas metodológicas. Y entonces, donde nos encontramos hoy día es que ese tipo de aproximaciones de preguntas los vemos cada vez más enriquecidos por datos de una heterogeneidad enorme. Eso es lo interesante de la disciplina en este momento. La misma función la podemos aplicar sobre, por ejemplo, tipologías de vehículos, pero también lo podemos usar con otros datos. Les voy a dar otro ejemplo. Hace algunos años, de hecho hace muchos años, en MIT hicimos un proyecto para entender dónde trabaja la gente de MIT y cómo trabaja la gente de MIT. Y si había alguna correlación entre la distribución del espacio, la configuración de los edificios, y los lugares en donde la gente realmente se activó. En aquel entonces utilizamos los hotspots de Wi-Fi, se los estoy diciendo de más de 10 años. Este era el mapa de hotspots de Wi-Fi en aquel entonces. Y empezamos a medir la actividad de uso de los Wi-Fi en términos de transaccionalidad y cantidad de información que se mueve. Rápido empezamos a ver ciertos patrones en series de tiempo que eran los ritmos circádicos tanto del campus, en residencias, servicios, la gente staff, académicos. Y estos patrones ya te dicen ciertos comportamientos. Es bastante estable durante el lunes, martes, miércoles, jueves. En viernes empieza a bajar. En sábado la raza está en pachanga. En domingo pueden ver cómo sube. Incluso ese piquito que ven al final es cuando los estudiantes dicen, en la madre toca entregar tarea mal día de mañana y la gente se pone a trabajar en chinga. Y dura toda la medianoche trabajando para entregar tareas para sus clases el lunes. Y así lo pueden ver subdividido por las diferentes poblaciones. Cuando esto lo distribuyen espacialmente, lo que ven es una temporalidad en el uso y la intensidad de uso de los diferentes lugares en el campus. Continuando con esa pregunta, empezamos a ver qué tenía de característicos algunos lugares icónicos de MIT. Uno muy famoso se llama el Rad Lab. El Rad Lab es que era el edificio número 20, es el edificio donde se generaron muchos inventos muy importantes, desde el radar, ahí se fundó la acústica que hoy día da la compañía Bose, el primer videojuego, Chomsky hizo su teoría de lingüística ahí, la fotografía de alta velocidad de Edgerton, y demás. Todo eso se dio en el Rad Lab, en un edificio donde había talento de muchas disciplinas. Y tenía una forma de construcción, la verdad es que medio pinche, con paredes muy delgadas, la gente escuchaba y demás. Y curiosamente, esa forma, ese material, esa calidad de construcción hacía que la gente tuviera más conversaciones y se cruzaran. Y muchas de estas innovaciones se dieron por procesos de colaboración y polinización cruzada. Eso se da porque si vemos, por ejemplo, un análisis de patentes de MIT, aquí en MIT cada vez más los papers y los patentes ya no son esfuerzos que caen dentro de una disciplina, sino son esfuerzos multidisciplinarios. Y entonces lo que hicimos aquí fue tratar de entender hoy día cómo se ejecutan esas colaboraciones. Aquí lo que hicimos un análisis de redes tanto en los papers publicados como en patentes generadas por los estudiantes y las facultades en MIT para tratar de entender quiénes colaboran con quién. ¿Ok? Entonces empezamos a entender colaboraciones que parecieran muy intuitivas, como la gente de lingüística y filosofía están trabajando con Brain and Cognitive Sciences, temas de desarrollo del cerebro, por ejemplo.
Y entonces cuando empezamos a ver estas distribuciones de colaboraciones bajo una lógica de redes sociales, de SNA, y agarramos estas redes sociales, las subdividimos en grupos de interés, vemos el campus y lo distribuimos entre los diferentes laboratorios del campus. Esto tiene una interpretación espacial que puedes ligar a todo. Entonces brincas desde un punto de vista de análisis científico de una formulación de pregunta a una perspectiva de social network, a una perspectiva geoespacial, a una codificación de social network geoespacial, algo similar a lo que hicimos con redes sociales en Singapur, pero tratando de entender lo que juega la función de distancia para colaboración, encontrando una correlación importante entre el impacto de la distancia y las disciplinas, ¿okay? Desde un punto de vista de colaboración. O sea, aunque la gente esté trabajando en disciplinas diferentes como lingüística y brain and cognitive sciences, la proximidad física y los espacios en donde la gente se cruza se vuelve un factor muy importante para invitar a la colaboración científica entre áreas. Este es un paper seminal en principios de innovación científica en tiempos modernos. Y así podemos extraer muchos significados. Por ejemplo, Desirable Streets es un proyecto en donde la pregunta era muy sencilla. O sea, sabíamos que los peatones, ellos típicamente escogen cuando caminan entre punto A y punto B, normalmente no lo hacen por los caminos más óptimos. Normalmente lo hacen por caminos que suelen ser aproximadamente un 10% más largos que la ruta óptima. Y esto pareciera no intuitivo, o sea, ¿por qué no vas a tomar el camino más corto? ¿Cuáles son otros factores que te pudieran desviar de tu camino? Entonces, una hipótesis es, oye, tal vez caminan porque no les gustan las calles con mucho tráfico o porque les gustan visitar cierto tipo de espacios con tiendas o con restaurantes o cafés o espacios verdes y demás. Entonces, ¿cuáles son los componentes de forma y de elementos urbanos que pueden modificar los patrones sobre los cuales la gente se mueve? Teníamos data justo generada por aplicativos de celular y de, y de relojes, de smartwatches, basadas en GPS sobre trazos en aplicaciones tipo Runkeeper, para tratar de moldear esos. Pero lo que hicimos fue generamos un algoritmos de inteligencia artificial, RCNNs, para entender y extraer sobre bases de datos, en este caso de Google Street View, tratar de empezar a detectar y automatizar la clasificación de elementos que existen en espacios urbanos. Eso es desde árboles, banquetas, ciertas tipologías de edificio, ciertos elementos de muebles urbanos como bancas, el ancho de las calles y demás, y crear una tipología morfológica observable. Esta es una forma de automatizar, ¿ok? Las observaciones y clasificaciones de las observaciones a gran escala utilizando artificial. De tal manera que cuando esto lo mostramos sobre la planta urbana, esto lo podemos distribuir y podemos hacer índices de atractabilidad de nuestras calles. Combinamos estos factores y entonces efectivamente correlacionamos los viajes que toma la gente, ¿ok? En relación a esta combinación de factores, ¿ok? Que terminan siendo más importantes que la optimalidad de distancia. Entonces, cuando vemos estos problemas, lo que estamos viendo son efectos no intuitivos que impactan las decisiones humanas sobre estos sistemas complejos y ya lo estamos aprendiendo a decodificar. Piensa en lo que esto significa, por ejemplo, para una función en Coppel, cómo entender dónde ubicar las sucursales. Si nos vamos bajo la intuición tradicional, vamos a poner sucursales de Coppel en las calles que tienen mayor tráfico, los puntos donde convergen los sistemas de transporte público, zonas de alta densidad poblacional y demás. Pero si hacemos una interpretación acerca de otros elementos que la gente considera deseables en su andar, esto probablemente pudiera modificar nuestras decisiones sobre dónde ponemos sucursales en lugares que la gente determine más amigables a su forma de ser. Eso tiene mucho impacto. De hecho, este estudio ahorita se está utilizando como variables que son
que son clave para desarrollos de real estate urbanos. Y así crecen los datos. Por ejemplo, hace tiempo hicimos un análisis para tratar de entender morfológicamente asentamientos informales. Algo como esto, es una Rosiña, este es un barrio que se llama Rosiña, o se llama o Favela, Favela Rosiña, que está en Río de Janeiro. Y si ustedes ven esto, lo que típicamente se ve es caos, es un caos enorme. Pero aquí lo que hicimos fue utilizamos LiDAR, son escáneres láser, para tratar de capturar en tres dimensiones la ciudad. Un sensor LiDAR captura cientos de miles de puntos en espacio tridimensional por segundo. Y con eso mapeamos la Rosiña para entonces utilizar métodos computacionales en entendimiento de forma para ver si existen patrones de forma. Y esto es lo que encontramos. Rosiña vive en 100,000 habitantes. Parecería demasiado caótico, demasiado orgánico y aleatorio, pero la realidad es que no lo es. Mientras que bajo métodos de observación tradicionales solo podemos ver un pequeño nivel de la ciudad, con otros métodos podemos hacer un entendimiento mucho más profundo para matemáticamente decodificar la forma urbana. Medir distancias, tamaños, escalas, espacios liminales, etcétera, etcétera. Y todo esto lo podemos codificar matemáticamente. Entonces eso se vuelve modelos topológicos, topográficos y morfológicos urbanos, que pueden ser ejecutables para muchos otros sistemas en términos de servicios, en términos de intervención, urbana, social, etc. Pues a partir de este entendimiento es donde podemos enriquecer todas nuestras clasificaciones de oportunidades y aplicaciones que podemos construir, porque estamos haciendo un sistema que antes era invisible, lo estamos haciendo visible. Y entonces, el agarrar ese nuevo conocimiento que estamos teniendo y transformarlo en nuevas posibilidades urbanas, esa es una función entre ciencia y diseño. Pues, por ejemplo, este es un proyecto que hemos venido trabajando en Amsterdam los últimos 6 años. Es un proyecto que se llama Robot, donde el proyecto original era, cuando todo el mundo estaba hablando de vehículos autónomos, nosotros también queríamos hacer botes autónomos para ciudades. Hay ciudades con canales, como Amsterdam, como Bangkok, como Venecia. Y nos imaginábamos un sistema de botes autónomos en donde los botes urbanos se navegaran solos. Eh, Primero partimos de una función de ciencia, tratamos de entender, es una colaboración con la ciudad de Ámsterdam, cómo utiliza la ciudad de Ámsterdam sus canales. Esa visualización muestra toda esa utilización espaciotemporal del sistema de canales de Ámsterdam para entender los grados de intensidad y las clasificaciones de uso. A partir de este análisis, empezamos a detectar, ahora sí, potenciales casos de uso que van más allá de lo evidente de solo mover personas. Vimos casos para mover personas en términos de plataformas, ¿cómo se llama? Temporales, on demand, funciones. Por ejemplo, una función que le metimos mucho fue la función de recolección de basura. Hoy día la basura en Ámsterdam, cuando pasa un camión de basura, las calles, es una ciudad vieja, las calles son muy chiquitas, la ciudad se atora en tráfico por recolección de basura. Entonces vimos sistemas en donde hubiera cierta proximidad espacial con canales para ver si podíamos mover la función de recolección de basura a los canales y destrabar el tráfico en la ciudad. De hecho, lo que vimos en un análisis de distribución espacial, vimos que era altamente factible. Con esto desarrollamos computacionalmente lógicas de rutas de recolección, lógicas óptimas de rutas de recolección por zona. Eso lo llevamos, y lo vemos desde un punto de vista de aplicación, a tratar entonces de convertir el objeto, que es un barco autónomo, para mover personas, a un objeto para recoger basura. Y entonces empezamos a tener aplicaciones híbridas. Ya el barco sirve para función A y B, ya no solo para A. De hecho, este es el barco REM. Ustedes van hoy a Amsterdam, ya los van a ver rodando. Pero más importante aún, si se dan cuenta, este barco tiene una serie de sensores necesarios para funcionar. Y entonces, esos sensores, cuando nosotros agarramos el sistema y lo simulamos y empezamos a entender el comportamiento de una red de sus botes,
no solo en un funcionamiento de servicios a la ciudad, sino también en un funcionamiento de información. Y entonces cuando vemos la información, los datos que hoy día estos botes capturan, un bote autónomo en lo que se va moviendo, las cámaras van pescando, con video van pescando, podemos sacar, extraer de las imágenes clasificación de elementos urbanos, botes, automóviles, edificios, personas, ciertas estructuras, ciertas. Pero esto es lo que da una cámara. El bote también tiene LiDAR, entonces, así como el proyecto de Rosiña también está capturando en 3D. Y entonces el mapa tridimensional que hacemos, combinado con la extracción de elementos que vemos por redes neuronales sobre el feed de video, utilizamos entonces métodos de machine learning para hacer fusión de ambos entendimientos de datos, lo que se conoce como sensor fusion. Y entonces en esa fusión, eso nos permite tener un entendimiento de los elementos urbanos, pero ya no en 2 dimensiones, sino en 3 dimensiones. Esto ya nos permite sacar un dataset mucho más rico de todo lo que actualmente está dentro de la ciudad de Ámsterdam. Y esto es de un bote, pero en realidad cuando vemos cientos de botes operando sobre la ciudad de forma continua y de forma simultánea, entonces lo que esto nos genera, es que poco a poco la ciudad completa se mapea. Y estos son nuevos métodos de extracción de datos a escalas urbanas, a escalas macro, pero de datos sumamente ricos para análisis. Entonces, esa es la dinámica hoy día de los científicos de datos. Por eso es que es muy común que se vea como un trabajo sexy, porque hoy día estamos en una efervescencia de datos. Estos son solo algunos ejemplos. Sigue siendo sexy. Pero aquí también una reflexión interesante es pensar que también los métodos tienen límites. Todos los modelos que generamos con los científicos de datos son limitados, son abstracciones de la realidad. Como dijera George Box, todos los modelos son erróneos, pero algunos de ellos son útiles. Entonces tengamos esa reflexión tanto de proceso como de lo que significa el fenómeno en este momento en el tiempo, como de los nuestros sujetos de análisis, nuestras capas de entendimiento intuitivo, no intuitivo, nuestro entendimiento de datos a gran escala para patrones de alta complejidad, muchas veces invisibles, y lo que significa en sintetizar modelos con la humildad que debe caracterizar a los científicos de reconocer que es un proceso de aprendizaje continuo, no es una verdad revelada en lo que ejecutamos. Y con eso termino. Estas son mis coordenadas, tanto en MIT, ahora ya también estoy aquí en Coppel. Y con toda confianza, si tienen alguna pregunta, duda, comentario, si creen que les puedo ayudar en algo, siéntanse con toda la libertad para contactarme. Y aquí paro la conversación. Aquí están haciendo una pregunta. Los vehículos autónomos y la optimización del tráfico, ¿qué tan factible sería conectar estos vehículos entre sí a través de redes punto a punto para optimizar el tráfico? La posibilidad. Eso ya existe, eso ya funciona. De hecho, los vehículos autónomos ya hoy día se comunican máquina a máquina, operan en velocidades de nanosegundos, ya no de segundos, y se sincronizan entre sí. Los vehículos autónomos en su paquete de autonomía deben de ser capaces de decidir sobre su función de transporte en cualquier momento en el tiempo. Eso es lo que se determina como autonomía grado 5. Eso significa que los vehículos autónomos están sensorizando a diferentes escalas de espacio en relación al movimiento del vehículo. Algunos sensores, como por ejemplo cámaras o sonares, los utilizan para entender en distancias cortas, medias, sensores como LiDAR en distancias medias, sensores como GPS es para funcionamiento, pero también comunicación entre vehículos se utiliza para sincronización de distribución espacial. No solo se hace entre vehículos, sino que se hace también entre vehículos e infraestructura. Y entonces esto puede ayudar a reducir los accidentes porque los tiempos de respuesta del sistema son menores. Eso también ayuda a reducir tráfico. Hay que entender que ahorita hay una realidad híbrida de vehículos autónomos, no autónomos, pero cuando tú haces completamente autónomo el sistema vehicular, si lo pones a funcionar óptimamente,
opera tan rápido el sistema que es muy agresivo para los humanos. Nosotros, de hecho, hicimos una investigación al respecto. ¿Cómo se vería un sistema que fluya con completa autonomía? Y el sistema se mueve tan rápido que se vuelve muy agresivo para los seres humanos. Entonces, hay otras consideraciones más allá de la optimización cuando estamos hablando de los humanos, si queremos mantener espacios urbanos con una centralidad humana. Nos preguntan también, Ricardo, por parte de Evelyn, ¿qué tipo de dato consideras que aún no se logra entender bien como para sacar todo su jugo? Y nos hace una segunda pregunta también, nos dice, ¿qué áreas de la ciencia básica han sorprendido más en su aplicación a sistemas como los que nos platicas? Casi no te escuché, perdón. ¿Puedes repetir la pregunta? Sí, nos pregunta Evelyn Álvarez, ¿qué tipo de dato consideras que aún no se logra entender bien como para sacar todo su jugo? Y nos hace una segunda pregunta donde nos dice, ¿qué áreas de la ciencia básica te han sorprendido más en su aplicación a sistemas como los que nos platicas? Mira, les va a sonar rara mi respuesta, pero yo te dijera que todos los datos. Eh, Todos los datos tenemos posibilidad de continuar entendiéndolos, porque los datos operan con dos principios. Yo les decía, yo daba varias clases allá en MIT, yo les decía a mis estudiantes que los datos tienen dos características fundamentales. El primero es que los datos crecen por procesos de agregación. Cuando los vas agregando, 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 y entonces tu base de datos te permite implementar una mayor riqueza de métodos en su análisis. Pero segundo, los datos son promiscuos. O sea, los datos les encanta tener sexo con otros datos para generar más datos. Y eso significa que en realidad tú puedes continuar haciendo una cantidad infinita de preguntas a los datos. Mientras tú tengas la creatividad de hacerles nuevas preguntas a los datos, ¿ok? Ese es el equivalente a entender que no hemos realmente extraído todo el entendimiento y valor de los datos que tenemos. Pues hoy día hay mucho énfasis en datasets ricos, tipo video, tipo audio, ¿ok? Vamos a decir lo que son los que están de moda, ligados sobre todo a ciertos métodos de machine learning e inteligencia artificial. Pero la realidad de las cosas es que cuando ves la ciencia de datos aplicada desde una perspectiva de fusión de datos, se vuelve un ecosistema muy rico. ¿Ok? Tenemos otras dos preguntas por parte de Francisco Torres. Sí. Nos pregunta, ¿existe una API para recuperar las imágenes, videos de Street View? Y también pregunta Francisco, ¿está entre tus proyectos generar el clon digital de una tienda Coppel? Ok. La primera pregunta, sí existe APIs para hacer scraping de Google Street View, pero tienes que tener cuidado con las licencias, o sea, las imágenes de Google Street View es propiedad intelectual de Google. ¿Ok? El primer proyecto que nosotros hicimos con Google Street View, de hecho nosotros generamos un API para hacer scraping de Google Street View para un proyecto que se llama Tripedia. En Tripedia lo que hicimos fue, usamos inteligencia artificial para mapear de forma automática los árboles en muchas ciudades alrededor del mundo, nada más como una demostración metodológica de meter más grados de precisión a lo que típicamente se hace en aplicación de machine learning sobre imágenes satelitales. Pero Google ha ido cerrando la pinza en términos, sobre todo, de poder hacer extracciones masivas de los datasets de Google. Ya hoy día Google es más lo que te da acceso, pero ya preempaquetado sobre sus datasets. Pero desde un punto de vista técnico, sí existen APIs para extraer esas datas. Es muy diferente a que Google te dé acceso a los APIs. Y luego la siguiente pregunta era que si está entre mis proyectos generar el clon digital de una tienda Coppel. Esa es una excelente pregunta y es un proyecto que me encantaría hacer. Una buena parte de lo que yo trabajé fue precisamente con todo este tema de Digital Twins. Ahorita no lo mostré por temas de tiempo, pero me tocó trabajar en un proyecto muy interesante en Corea que se llama, ¿cómo se llama? Busan Eco Delta City, donde estamos haciendo una ciudad prototipo con una capa digital en Busan, es la segunda ciudad más importante de Corea. Un proyecto con Samsung, donde una buena parte del proyecto fue justo diseñar todas las ontologías de datos y las arquitecturas de sensorización
para establecer gemelos digitales y sus capas no solo de usabilidad, sino de entendimiento heurístico y de comunicación en términos de realidad inmersiva y de realidad mixta para procesos de simulación. Entonces, yo sí creo que un tema de gemelos digitales, no solo para la tienda Coppel, sino para Coppel como entidad, para muchas de las funciones de Coppel sería un proyecto bien interesante. Y tenemos una pregunta que me hicieron llegar acá por chat. ¿Hay alguna tienda Coppel que a través de los datos obtenidos por GPS se decidió abrir en esa ubicación? No lo sé, eso le tendrían que preguntar a los que abren tiendas en Coppel. El, yo creo que aquí estás haciendo una interpretación muy limitada de GPS. Normalmente el GPS no es, o sea, hay que separar entre la ubicación geoespacial y el GPS. Cuando tú tienes elementos fijos, o sea, elementos que no se mueven en el espacio, como la infraestructura, como los edificios, como los postes de luz, en realidad no necesitas un GPS. ¿Por qué? Porque lo único que necesitas es tú capturas la posición en términos de longitud, latitud y altura, y esa posición es fija, ya no se mueve. Cuando tú tienes elementos móviles como personas, como automóviles, como aviones, entonces ahí sí utilizas GPS, porque el GPS lo que te permite es ir capturando con cierta latencia variaciones en su latitud, longitud y altura para poder establecer patrones de movimiento. Ahora, de seguro hay cierto análisis geoespacial, cierto análisis GIS que se utiliza para determinar dónde se van a abrir las sucursales. Honestamente, no sé en el caso particular de Coppel cuál es el grado de sofisticación que utilizan para determinar las sucursales. Históricamente lo que hacen eran mapas ligados a las vías y a los nodos de interconexión de rutas de transporte público o a zonas de alta densidad o a zonas precodificadas como zonas comerciales en las ciudades. Eso es como una primera capa muy elemental, pero cada vez más, como lo mostraba en este proyecto de Desirable Streets, esa interpretación de decisión espacial, cada vez la estamos enriqueciendo, 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 y este es un tramo de investigación que continúa. Tenemos 3 preguntas más, Ricardo, ya para finalizar. Nos pregunta Jorge López, ¿cómo logran renderizar la malla de puntos en estas magnitudes? La malla de puntos renderizables es muy sencilla. Esa no tienes gran complejidad porque en la práctica ya existe mucho software que ya lo hace automáticamente. O sea, si quieres hacer un renderizado para extraer un objeto tridimensional, puedes utilizar el de algo como Agisoft, Scanning, puedes utilizar, o sea, más bien lo que tienes que pensar es en términos de tu pipeline de producción. Tu pipeline de producción, por ejemplo, si lo quieres tú mostrar en un ambiente en tiempo real, pues vas a pasar de una extracción de LiDAR a algo, o sea, hay N scripts, N lenguajes que te permiten visualizarlo sobre motores gráficos en tiempo real sencillos. Puedes utilizar software off the shelf tipo Agisoft para crear las nubes de puntos. Esas nubes de puntos las vas a pasar a motores gráficos en tiempo real, algo tan sencillo como engines tipo Unity o tipo Unreal o incluso software tipo Blender o tipo Maya, donde vas a utilizar esas nubes de puntos y las vas a convertir a meshes poligonales. Te vas a tener que meter en todo un tema de optimización de meshes poligonales, que es un tema de optimización de recursos de cómputo. Pero ese es un pipeline, la verdad es que bastante pedestre, bastante, bastante nuevo. Y pues agradecemos mucho tu tiempo, Ricardo, por compartir con nosotros bastante conocimiento y muchas gracias a todos por haber asistido a la charla del día de hoy. Entonces, pues muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias, Ricardo, por esta excelente y enriquecedora charla. No, de nada, y estoy a la orden. Cualquier pregunta que tengan o comentario, ahí les dejé mis coordenadas ahí en Coppel y siéntanse con toda confianza. Perfecto, pues muchísimas gracias, excelente miércoles, así que pues nos vemos en la próxima charla. Claro que sí. Saludos a todos.